Establecer las sombras propias y arrojadas de una esfera en un sistema de luz focal, es decir, se aporta el foco de luz, que sería este punto V' y las proyecciones de la esfera, y se pide hallar las sombras propias y arrojadas de esa esfera, cuando es iluminada desde un foco de luz V'V. El caso este es un caso de aplicación de lo que sería el cono circunscrito a una esfera. Para ello vamos a recordar cómo teníamos las proyecciones de la curva de contacto del cono circunscrito a la esfera con dicha esfera. Para ello nos basábamos en una homología existente entre las secciones planas de un cono. Desde las proyecciones V'V del vértice hacíamos tangentes, se hacen tangentes a las proyecciones de la esfera. Este punto de tangencia lo referimos aquí, este punto de tangencia lo referimos aquí, dado que esta curva se sitúa, es, digamos, la sección que este plano frontal produce en la esfera. Tendríamos aquí estos dos puntos, tanto en proyección vertical como en proyección horizontal. Esto, pues, remitimos al vídeo correspondiente de cono circunscrito a la esfera. Vamos a hacerlo aquí de una manera un poquitín más rápida la explicación, dado que se ha hecho un vídeo específico de esta fase del proceso. Pero bueno, para que quede todo el problema resuelto, completo, pues lo explicamos de nuevo. Desde V hacemos dos tangentes a la proyección horizontal, tendremos dos nuevos puntos y estos puntos los referimos a este plano horizontal, puesto que esta curva se sitúa en este plano horizontal de la esfera. Referimos a proyección vertical y de esta manera tendríamos 1, 2, 3 y 4 en proyección vertical, 4 puntos, y 1, 2, 3 y 4 puntos en proyección horizontal. La curva definida por esos puntos es una elipse tanto en proyección vertical y otra en proyección horizontal, que son las curvas de contacto de ese cono circunscrito con la esfera, y que también representan lo que serían la sombra propia de la esfera con luz focal, es decir, la curva separatriz que separa la parte de luz de la parte de sombra en la esfera. Nosotros hay varios procedimientos, pero para sacar más puntos de esa curva, dado que solamente tenemos 4, pues nos podemos basar en la homología que existe entre dos secciones planas de un cono. Y entonces, en proyección vertical, el eje de homología sería esta recta, definida por estos dos puntos dobles. Y a continuación, este punto, tomando este como centro de homología, lo uniremos con él y formaremos una recta, y esa recta nos marca el punto A' minúscula, cuyo homólogo sería este A' mayúscula. Con esa pareja de puntos homólogos, este eje de homología y este centro, podemos hallar tantos puntos homólogos de estos como queramos. Y tendremos los puntos de la proyección vertical de la curva representativa de la separatriz o sombra propia. Para ello, pues hacemos el proceso que ya se explicaba en su momento en el vídeo correspondiente. Tomamos un punto cualquiera, uniríamos con A, mediante una recta, prolongamos el eje de homología, se cortan en este punto que es doble, como el homólogo de A es A', uniremos y tendríamos aquí pues este B'. Haríamos la operación con tantos puntos como quisiéramos y sacaríamos una serie de puntos minúsculas primas que representan unidos la proyección vertical de la separatriz, es decir, la línea que establece lo que sería la sombra propia. En proyección horizontal, pues haríamos otro tanto de lo mismo. Nos basamos en la homología con este eje y ahora este punto tiene por asociado, uniendo con V, pues tendríamos por asociado a este otro en la circunferencia. Y ya con esa pareja de puntos homólogos, tomamos aquí un punto cualquiera sobre la circunferencia y hallamos su transformado. De esta manera sacamos una serie de puntos, de modo que esto sería la curva hecha a mano representativa de la proyección horizontal de la separatriz, lo que representa la sombra propia, y aquí arriba tendríamos la sombra propia igualmente en proyección vertical, uniendo los puntos que habíamos obtenido. Bien, aquí tenemos, como se ve ya, las dos curvas pues representadas. Vamos a ver ahora lo que sería la sombra arrojada. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a tomar el plano proyectante que contiene a V y a O, es decir, el rayo proyectante que contiene al eje del cono, que sería la recta VO, siendo O el centro de la elipse. Esta elipse ya la habíamos hallado, este es su centro en proyección horizontal. Esta curva, como se recordará, está situada en un plano perpendicular a la línea VO. Bien, pues tomamos ese plano proyectante y hallamos la sección que ese plano produce a la esfera y al cono. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser abatir ese plano, es decir, como es un proyectante, tomaremos por V una perpendicular a la traza y llevaremos su cota, y por O haremos, por el centro de la esfera haremos otro tanto. Bien, pues entonces tomamos la cota de V como radio en la circunferencia y con centro en V, pues la reproducimos aquí. Este sería el punto V abatido.
Bien, hacemos lo mismo con el centro de la esfera. Trazamos por C una perpendicular, tomamos la cota del punto C, que es este valor, hacemos una perpendicular, tomamos este radio de circunferencia de la cota del punto C y trasladamos esa circunferencia haciendo centro en C. Tenemos este punto de aquí que va a ser el C abatido, C entre paréntesis. Bien, una vez hecho eso, eliminamos aquí estos elementos y dibujamos, claro, este plano es un plano vertical que pasa por el centro de la esfera. Luego la sección que ese plano produce en la esfera será un círculo máximo, situado en este plano proyectante, que tenemos aquí abatido. Por tanto, con centro en C, abatido, dibujaremos una circunferencia que es la sección que ese plano produce. Desde el punto V hacemos las tangentes a esa sección, que nos va a determinar las generatrices más alta y más baja del cono circunscrito a la esfera. Por tanto, esta generatriz viene hasta acá, la alargo, y esta otra tangente igualmente la alargo. Esas prolongaciones cortan a la línea VO prolongada en dos puntos que constituyen, cuyo segmento, es decir, el segmento definido por este punto y por este, constituye el eje mayor de la elipse representativa de la sección que el plano horizontal produce en ese cono circunscrito, que precisamente ese será el eje mayor de la elipse representativa de la sombra arrojada. O sea que en realidad lo que hemos formado es un cono de luz circunscrito a esta esfera. Esta es la curva de contacto de ese cono de luz con la esfera, y prolongamos ese cono de luz hasta el horizontal. Hemos hecho este abatimiento del proyectante. Entonces, este cono de luz, esta generatriz, sería la más corta de ese cono y esta sería la más larga. Y esto constituye aquí los cortes de esas dos generatrices con el horizontal. Una vez que tenemos eso, pues vamos a tomar el punto medio y vamos a hacer aquí una perpendicular. Antes de continuar con esto, vamos a ver el fundamento en el que nos vamos a basar para la siguiente construcción que vamos a hacer a continuación. Para ello nos vamos a remitir a un apunte de una teoría ya estudiada relacionada con las secciones planas de cono, porque en definitiva, claro, ese cono circunscrito prolongado en su corte con el horizontal, que va a representar la sombra arrojada, ese cono circunscrito tiene una intersección con el horizontal, es decir, lo que vamos a hacer con él es la sección que el horizontal produce en ese cono. ¿Cómo se hallaba la sección de un cono por un plano? En este caso vamos a tomar este plano proyectante. Esto es un recordatorio de algo que se estudió en secciones planas de conos. Pues se recordará que este punto y este de corte, como es un proyectante, este punto de corte y este, pues se pueden referir sobre el plano frontal que contiene a estas dos generatrices, que sería el plano de simetría del cono. De modo que desde este punto y desde este haremos perpendiculares a esta línea y tendremos aquí este punto y este, que son los extremos de uno de los ejes de la elipse representativa de la proyección horizontal de esta sección. Obsérvese que la proyección vertical va a ser este segmento, dado que es un plano proyectante. Pues este punto referido aquí y este punto referido aquí. Para hallar el otro eje de esa elipse, de la proyección horizontal de esa elipse, tomamos el punto medio de este segmento. Y por ese punto medio hacemos una perpendicular al eje del cono. Y esa perpendicular es ese, digamos que este plano, trazado por este punto, secciona el cono según una circunferencia. Vamos a dibujar solo media circunferencia. Este sería el diámetro de esa circunferencia. Y ahora por este punto hacemos una paralela y tenemos aquí el semieje menor o el semieje de la elipse de la que estamos hablando. Con lo cual esta medida la ponemos aquí y la reproducimos simétricamente aquí. Y estos son los dos ejes de la elipse representativa de esta sección que la podemos dibujar. Aquí parece que es una circunferencia, pero porque esto casi es 45 grados, pero en general esta medida será distinta de esta. Bueno, pues en esta construcción nos vamos a basar para resolver la parte que nos queda de nuestro problema. Volvemos a la figura anterior. Se recuerda que habíamos cogido este plano proyectante que contiene a V y a C. Es un plano vertical, lo abatimos, llevamos la cota del V y del C, medidas aquí en proyección vertical, dibujamos aquí la circunferencia representativa de la sección que este proyectante ha producido en la esfera y en el cono, y entonces esta tangente sería una generatriz del cono y esta sería la otra. Este punto y este son los extremos del eje mayor de la elipse representativa de la sección que el horizontal produce en el cono, que hemos dicho que esa sección en realidad es la sombra arrojada. Bien, tomamos el punto medio y ahora aplicamos la construcción que hemos hecho. Por aquí hacemos una perpendicular y aquí va a ir el eje menor de esa elipse. ¿Qué hacemos? Pues tomamos la recta que une V con C y hacemos por el punto medio, igual que hemos hecho en el caso anterior, esto sería la altura de ese cono,
Obsérvese que si unimos este punto con este, esto va a ser perpendicular, ¿eh? Por eso es un cono recto, ¿eh? Similar al caso que hemos hecho antes. Está esto hecho en otra posición, pero es similar. Prolongamos esta línea, ¿eh? Y desde el centro le hacemos una perpendicular. Esa perpendicular corta las generatrices prolongadas en 2 puntos y eso nos determina la sección que ese plano perpendicular a este eje produce en este cono, que sería una circunferencia de este diámetro. Concentro en este punto, dibujamos esa circunferencia, en este caso hacemos la mitad, una semicircunferencia, y ahora ya por este otro hacemos una paralela al eje para tener aquí el semieje menor. Como se puede ver, es la misma construcción que hemos hecho antes. Esta medida ahora es la que vamos a llevar aquí, hacia un lado, hacia otro, para tener, digamos, o sea, hacemos centro aquí, con este radio traemos esto hacia acá, y tenemos el semieje menor, y esta misma medida la llevamos acá. Y ahora ya es simplemente dibujar una elipse definida por esos diámetros, digamos, esos ejes. En definitiva, ¿esto qué es? Pues es la sección que el plano horizontal produce en la prolongación de este cono, que en realidad es la sombra arrojada de esta esfera, que ya se sabe que la sombra arrojada de una esfera es la sombra arrojada de la propia, es decir, que todos estos puntos de la sombra propia, podríamos haber hecho rayos que pasaran por V y por cada punto y haber hallado la traza horizontal de esos rayos, y esa traza horizontal habría estado situada, cada una de esas trazas, que serían puntos situados sobre esta elipse. Y eso sería, digamos, lo que nosotros habíamos hecho. Podemos aquí ahora eliminar algunas líneas y podemos ver que el cono prolongado en proyección vertical sería esto que estamos prolongando, estamos alargando ese cono, que es el cono de luz. Y ahora un detalle, si aquí hacemos perpendicular y si aquí hacemos perpendicular, eso tiene que corresponder con tangentes a la elipse, que quiere decir que el cono ha terminado aquí, este sería el cono en proyección vertical, el cono en proyección horizontal llegaría hasta aquí, y esto sería tangente, esta línea tiene que ser tangente común a esta circunferencia y a esta elipse. Y esa sería la sección que produce esto. Hemos dicho una cosa que es incorrecta. Esta línea no es tangente. La que es tangente es esta y esta. Es decir, que si yo prolongara esta línea, la vamos a prolongar para que se vea que es la generatriz en proyección horizontal. Vamos a poner una medida de prolongación más larga. A ver si esto se deja. Obsérvese que prolongando, y prolongando aquí, esta tangente, o sea, esto sería la proyección horizontal del cono. Entonces, esta sería la tangente que llegaría hasta este punto y aquí llegaría hasta este punto. O sea que esto en realidad, pues habría que recortar entre este punto y este. Podemos hacer aquí una línea, si se quiere, entre este punto de tangencia y este punto de tangencia, y ahora ya limitar, pero vamos a alargar ligeramente esta línea por aquí y esta para que nos sea más fácil hacerle el recorte. Y ahora vamos a recortar esta generatriz y igualmente vamos a recortar esta generatriz. Digamos que esto sea la proyección horizontal del cono, que llegaría hasta aquí, y la proyección vertical sería hasta aquí. Estas dos líneas las hemos hecho un poco pues para que se vea el hecho de que, digamos, queda tangente. Y ese sería el cono circunscrito, que en realidad genera la sombra arrojada sobre el horizontal. Si hubiera parte de la sombra sobre el vertical también, pues, esto, seguramente esta curva, si los datos no hubieran venido así, pues esta curva cortaría aquí a la línea de tierra. Bueno, pues se interrumpiría ahí y la sombra subiría por el vertical. Habría que repetir este mismo proceso que hemos hecho aquí, en el horizontal, en el vertical, es decir, tomar el proyectante que contiene a V', C', etcétera, etcétera. Y hallar todo el mismo proceso idéntico aquí, hacer el abatimiento, las tangentes, y sacaríamos los ejes de una elipse en proyección vertical por el mismo procedimiento, y esa elipse y la que tuviéramos aquí se cortarían en los puntos de la línea de tierra, que es donde se produce la transición de la sombra sobre horizontal a la sombra sobre vertical. En este caso hemos preferido poner estos datos pues para que quede muy claro el proceso, teniendo en cuenta que el otro proceso pues no tendría gran dificultad en completarse. No obstante, vamos a poner unos datos y vamos a resolver el caso, digamos, preparándolo para que las dos sombras se corten en un punto de la línea de tierra.
lo primero que hacemos es, repetimos el proceso. Vamos a hacer primero la sombra sobre el horizontal. Para ello, desde el punto V, tomamos aquí. No obstante, vamos a resolver el caso cuando hemos cambiado la posición del punto V. Entonces, hallamos primero la sombra sobre el horizontal. Para ello, según hemos dicho antes, hallamos la cota del punto V, sería esta medida, hacemos aquí una perpendicular y ponemos esa medida, tendríamos ahí el punto V entre paréntesis y tomaríamos esta altura o cota del centro de la esfera, que en este caso es 50, y haríamos esta perpendicular. Dibujamos esta circunferencia, que sería la sección que el plano proyectante que contiene a esta recta produce en ese cono. No hemos hecho ya el contorno aparente que habíamos hecho en los casos anteriores. Bien, una vez hecho eso, trazamos tangentes desde este V entre paréntesis a la circunferencia aquí abatida. Tenemos este punto de corte con esta línea, es repetir como se puede ver el caso anterior. Tendríamos este, y este sería el eje mayor de la elipse representativa de la sombra sobre el horizontal. Lo hemos dibujado aquí en este color, desde aquí hasta aquí. A continuación tomamos el punto medio de este segmento definido por este vértice y este extremo, y hacemos aquí una perpendicular. Siguiendo el esquema anterior, unimos el vértice con el centro y desde este punto hacemos una perpendicular a este eje, al eje del cono. Y esa perpendicular la prolongamos hasta cortar a las dos generatrices que habíamos obtenido aquí en esas tangentes. Tenemos este segmento y dibujamos ahí la semicircunferencia, que es la sección que un cierto plano perpendicular al eje produciría en el cono. Una vez hecho eso, por este punto haríamos una paralela a esta dirección y tendríamos aquí la medida, que sería esta, del semieje menor de la elipse. Y ahora esta medida la ponemos aquí en la perpendicular. Para ello haremos un centro aquí con este radio, trazaremos un arco. Como se puede ver, es repetir el proceso que hemos hecho anteriormente. Una vez que tenemos eso, se puede ver que tomando esta medida como eje mayor y esta medida como eje menor, podemos dibujar la elipse representativa de la sombra de esa esfera sobre el horizontal. Aquí vemos que en este caso, a diferencia del anterior, si prolongáramos la línea de tierra, la elipse corta en un punto por aquí y en otro en esta zona, lo cual quiere decir que esta parte sería la sombra sobre el horizontal, pero aquí al cortar a la línea de tierra habrá un quiebro de esa sombra y se producirá ese quiebro sobre el vertical. Para obtener esa elipse representativa de ese quiebro, pues vamos a repetir este proceso, pero como decíamos, en la proyección vertical. Bien, vamos a hacerlo en figura aparte, independiente, para que se vea el proceso que vamos a seguir. Hacemos la operación aquí en la parte derecha. Unimos V con el centro y tomamos el alejamiento, que sería esta medida, y hacemos aquí una perpendicular. Estamos ahora tomando el proyectante que contiene a esta recta. Llevamos ese alejamiento aquí, por el centro hacemos también una perpendicular y estos 90 de alejamiento del centro de la esfera los llevamos aquí. Una vez hecho eso, dibujamos aquí la sección que el plano este produciría en la esfera. Desde este punto haremos las tangentes, como se puede ver es el mismo esquema. Y esas tangentes cortan a esta línea prolongadas en este punto y prolongando la otra tangente, prolongaríamos también aquí esta línea y nos va a dar aquí otro punto en la parte inferior. Vamos a reducir un poquitín el tamaño de la figura para que se pueda ver, de la imagen, para que se pueda ver el proceso completo. Bien, una vez que tenemos eso, desde este punto hasta este punto sería el eje mayor de la elipse. Bien, a continuación tomamos el punto medio de este segmento y por este punto medio hacemos una perpendicular al eje del cono, que sería unir este punto con este. Haríamos esa línea y haríamos ya la perpendicular. Esa perpendicular corta a las prolongaciones de las tangentes en dos puntos y esto nos permite hacer esta semicircunferencia de este diámetro, que a raíz de ella nos va a permitir obtener, trazando por este punto una perpendicular a esta, el semieje menor de la elipse representativa de la sombra de la esfera sobre el vertical. Una vez que hemos hecho eso, hacemos este radio hacia acá y tenemos este segmento y ponemos la misma medida aquí. Y ahora, tomando como extremos de la elipse este punto y este, que sean los extremos de los ejes, nos permite dibujar esa elipse. Y esta sería la sombra de la esfera sobre el vertical. Evidentemente, esta sería la zona que realmente va a ser sombra, puesto que esto aquí choca con la línea de tierra. Si superponemos ahora esta figura con esta, tendremos una elipse que sería esta, otra elipse que sería esta, y eliminaríamos los cortes de la del horizontal. Eliminaríamos desde aquí hasta aquí, esta parte se eliminaría,
Y este punto y esta distancia corresponde a esta y esta. Y entonces en la del vertical eliminaríamos esta parte. Y eso es lo que vamos a hacer ahora juntando las dos figuras en una misma figura. Copiamos esta parte obtenida que acabamos de obtener aquí a la derecha y eliminamos pues las líneas que nos sobran de la construcción, ya que hemos hecho la... Y ahora copiamos la otra parte que teníamos anteriormente del horizontal. Y decíamos que esta parte de la sombra del horizontal habrá que borrarla y esta parte de la sombra sobre el vertical habrá que borrarla. Y obsérvese que al haber copiado las dos hay estos dos puntos dobles, que es donde se produce el quiebro de una sombra y otra. Esta sería la parte de sombra sobre el horizontal y esta sería la sombra sobre el vertical. Eliminamos aquí los elementos que nos sobran y ponemos aquí un rayado y el otro rayado en el otro sentido. Y aquí tenemos ya pues la sombra sobre el horizontal, que es lo que habíamos hecho al principio, y la sombra sobre el vertical. Este arco corresponde a este arco de la elipse y este otro arco correspondería al que teníamos aquí de esta parte que habíamos traducido y convertido y copiado. Y esta sería ya la solución del caso, la sombra propia arrojada. En este caso hemos puesto, como decíamos al principio, el punto de vista en una posición que haga que haya parte de la sombra de la esfera sobre el horizontal y parte sobre el vertical. Lo que sería la parte de sombra propia, el proceso es el que hemos explicado anteriormente, al principio de este vídeo. Bueno, pues esperamos que con esto quede claro las sombras propias arrojadas de una esfera sobre los planos de proyección, con luz focal.